Buenos días, mi nombre es Noel García y junto a mi equipo Roxana Méndez y Ender Brito les vamos a hablar sobre los circuitos de iluminación. Los circuitos de iluminación constituyen una parte importante y fundamental de la instalación eléctrica, debido a que ésta te permite iluminar de forma adecuada cada ambiente de la vivienda. Este circuito debe ser independiente del circuito de los tomacorrientes, debido a que si los tomacorrientes presentan una falla, esto no perjudique el funcionamiento de las lámparas de iluminación, o si las fallas en las lámparas no perjudique el funcionamiento de los artefactos que están conectados a los tomacorrientes. Normalmente, las instalaciones eléctricas están formadas por los siguientes elementos: generadores, conductores, receptores y elementos de control. El generador es el que suministra la energía necesaria para que circulen las cargas por el circuito y establezca una corriente que circule por él. Podemos encontrar, como un generador, podemos encontrar las baterías, los dínamos, alternadores, etc. Los receptores son el elemento del circuito que se encarga de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energías, como lo son las lámparas o los motores. Tenemos los conductores, que son el elemento encargado de conducir la energía eléctrica de un elemento a otro del circuito, como los cables o las placas de circuitos impresos. Y tenemos los elementos de control, que son los responsables de gestionar el paso de la corriente. Son los encargados de abrir y cerrar el circuito. Los más utilizados son los siguientes: el interruptor, el conmutador y el conmutador de cruce. El interruptor es un dispositivo que abre y cierra un circuito en función de la posición en la que éste se encuentre. El interruptor es el elemento de control más utilizado tanto en el ámbito doméstico como industrial para encender o apagar una o varias lámparas de forma manual y controlada desde un punto. Tenemos el conmutador, que es un elemento que abre y cierra uno o varios circuitos a la vez. El conmutador es usado para invertir la situación en la que se encuentre un circuito. Es utilizado para gestionar el encendido y apagado de una o varias lámparas desde dos puntos. Y el conmutador de cruce, que es el conmutador de cruce es un dispositivo que posee dos entradas, que dispone de dos entradas y dos salidas, que poseen también una conexión de cruce en una de sus posiciones. Se utiliza regularmente para controlar el encendido y apagado de una o varias lámparas que están en 3 o más puntos. Les voy a hablar un poco sobre instalaciones básicas de alumbrado. Entre una de ellas está la conexión en serie. Esta consiste en que la corriente del circuito es la misma para todas las lámparas, mientras que la tensión se reparte entre los receptores. Uno de los principales problemas que presenta esta instalación es que, en dado caso que una de las lámparas dejara de funcionar, dejaría de circular corriente entre ellas, por lo que las demás se apagarían. Otra instalación es la conexión en paralelo. Esta consiste en que la intensidad de corriente total que circula por el circuito es la suma de la intensidad de corriente que atraviesa a cada uno de los receptores. Si un receptor deja de funcionar, continuaría circulando una corriente, por lo que el resto de las lámparas seguirían encendidas. Otra instalación es el gobierno desde dos puntos. Este circuito se realiza en locales que sobrepasan ciertas dimensiones, donde es necesario encender o apagar una lámpara o un conjunto de ellas desde dos puntos distintos. En la actualidad, las instalaciones de alumbrado utilizan unos dispositivos electrónicos que permiten automatizar el control de encender o apagar una o varias lámparas.
Entre los más destacados están los interruptores crepusculares y los detectores de movimiento. Buenos días, mi nombre es Ender Brito y yo le voy a hablar sobre cálculo del flujo luminoso. En este cálculo se tocan 4 puntos muy importantes, que es el cálculo del flujo luminoso, el número de luminarias que se precisan en el lugar o el local y la distancia en la que ésta se ubica. Y por último tenemos una evaluación para saber si el trabajo que hicimos anteriormente es correcto. Para el primer punto, cálculo del flujo luminoso, tenemos esta ecuación, donde tenemos que el flujo luminoso es igual a EM, que es el nivel de iluminación medio, por la superficie a iluminar, o entre CU y CM, que sería coeficiente de utilización y coeficiente de mantenimiento respectivamente. Cálculo del número de luminarias. Para ese tenemos esta fórmula, que es el número de luminarias es igual al flujo luminoso total que calculamos anteriormente entre el número de lámparas que tiene la luminaria por el flujo luminoso de cada lámpara. Una vez que calculamos el número de luminarias que necesitamos, vamos a buscar el cálculo para ubicar estas luminarias en una distancia acorde dependiendo de la zona o el local que tengas. Para eso vamos a utilizar estas dos fórmulas, que es el número en ancho es igual a la raíz cuadrada de n total por a entre b, y en largo sería n ancho por ahora sí, n largo es igual a n ancho, que ya calculamos, por b entre a. ¿Ya? Ahora a continuación vamos a explicar un ejercicio y las pautas que hay que tener en cuenta. Primero, el ejercicio sería como en un aula de clase a qué altura o distribución se deben colocar las luminarias, etc. Entonces el primer paso a tener en cuenta es el analizar las dimensiones de un local o del aula. En este caso tenemos un aula con estos datos: 4 metros de ancho, 6 metros de largo y 2,6 de altura. A continuación, el punto número 2 es fijar la altura del plano. Este paso es importante porque en esta ocasión, como es un aula, tenemos que determinar a qué altura vamos a colocar esas lámparas. En este caso, como es un aula, se tiene que estimar una altura de 0,85 metros para que la iluminación sea la indicada. Después determinar la iluminación media. Luego, el punto número 4 sería las lámparas a utilizar. Aquí hay que tener en concreto de que para elegir, como es un aula, un salón de clases, tiene que ser una iluminación fluorescente donde se pueda definir bien los colores y que no canse la vista. Punto número 5 es tipo de iluminaria. En esta ocasión sí podemos revisar catálogos online para elegir la más efectiva y eficaz para el caso. A continuación tenemos cómo calcular el coeficiente de utilización. Para calcular el coeficiente de utilización utilizamos esta fórmula, que sería K es igual a A por B, que en este caso sería ancho por largo, entre H, que es altura, más A más B. Esto es igual a 4 por 6 entre 1,75 por 4 más 6. Esto tiene un valor de 1,37 CU. Este es el coeficiente de utilización para este caso. Y a continuación, el coeficiente de mantenimiento se calcula en el ambiente. Aquí tenemos que tener en consideración de que si el ambiente está limpio o sucio, el coeficiente varía. En el caso de limpio sería 0,8 y en sucio 0,6. En este caso vamos a tomar el 0,8. Flujo luminoso total. Aquí tenemos la ecuación. EM es una tabla, ya tiene sus datos. Al tener 1,37, la tabla nos arroja que el valor a utilizar sería 300 y la superficie es el ancho por el largo. En este caso es 4 por 6. CU es la misma tabla y te arroja un dato una vez que ya tú calculaste lo que anteriormente se hizo. Y CM es 0,8 porque es un ambiente limpio. Al resolver esto tenemos que el flujo luminoso total es igual a 9278,35 lúmenes. ¿Listo?
Ahora vamos con el número de luminarias. Para el número de luminarias tenemos QT, que es la total, el número de lámparas, por QL. Calculamos anteriormente que el flujo luminoso total es 9278,35. Esto es por el número de lámparas por 2400. Esto nos da un total de 1,93 y eso lo redondeamos hasta 2. Ese es el número de luminarias que necesitamos. Ahora, para calcular el emplazamiento o la distancia que tiene que estar ubicada cada lámpara, nos vamos con esta fórmula que es n ancho es igual a la raíz cuadrada de nt por a y b, que sería el ancho y el largo, que en este caso es 4 y 6. Ahora vamos con que la raíz cuadrada de 1,93, que es el nl, por 4 entre 6 nos da 1,13. Ese lo redondeamos y nos da 1. Ahora vamos con el n largo, la distancia a lo largo. Sería n ancho por a entre b, que sería en este caso 4 y 6 por 1,3. Esto nos da 1,70 y lo redondeamos a 2. Ahora, al punto final, cuando ya calculamos la localización de cada lámpara, vamos a la evaluación final para saber si el cálculo que hicimos anteriormente fue correcto. Aquí tenemos que la iluminación media es NL por N por QL por CU por CM entre la superficie. Tiene que ser igual que en las tablas. Entonces tenemos que 2 por 2 por 2400 por 0,97 por 0,8 entre la superficie, que en este caso es 4 por 6, da 310,4. Que esto se redondea a 300 y en este caso hicimos un buen cálculo correcto. Por ende, cumple con las tablas. En este objetivo se ha utilizado el método Lumines para calcular la cantidad de lúmenes que se necesita y dónde se tienen que ubicar en un determinado zona o local. Listo. Para que se precise una iluminación precisa y uniforme.